hemostasia es el control del sangrado, el control de las hemorragias. Dice, nosotros los cirujanos tenemos un axioma que dice, grandes cirujanos son aquellos que hacen buena hemostasia. ¿Qué quiere decir? Al ir cortando este plano por plano, tiene que ir haciendo la hemostasia respectiva. Si el vaso es chiquitito, con el electrocauterio va cauterizando esos vasos. Si el vaso es de grueso calibre, tiene que ligarlo con lino, material de sutura. Y así. ¿Por qué? Porque después que termina usted la cirugía, generalmente durante la cirugía la presión puede bajar un poco, entonces esos vasitos que quedaron sin cauterizar, sin cerrar, es decir, durante la cirugía aparentemente estaba limpio el campo operatorio, no se ve sangrado, después cuando termina de cerrar, cierra la piel y después a las 6 horas, 8 horas, la presión se normaliza y esos vasitos que quedaron sin ligar, sin hacer una buena hemostasia, comienzan a sangrar y ahí se forman los hematomas, después los abscesos y usted tiene que reoperar. Entonces, por eso es que grandes cirujanos son los que hacen buena hemostasia. Bueno, muy bien. El mecanismo de la hemostasia. La hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre y se consigue mediante los siguientes mecanismos. Entonces, todo ese proceso fisiológico llamado hemostasia pasa por 4 periodos, o tiene 4 pasos, ¿no? Hablando de forma, es decir, académica. El primer paso es el espasmo vascular. Automáticamente cuando hay un corte, hay una lesión de un vaso sanguíneo, generalmente arterial, que es el que más interesa porque ahí la sangre está a presión, ¿no? El venoso también, pero mucho menos porque la sangre, es decir, no sale con presión. Entonces, inmediatamente hay el corte, el trauma vascular por un arma punzocortante o por un arma de fuego, porque el proyectil lo que hace al impactar a alta velocidad es ir pues destruyendo todo lo que encuentra a su paso, y al penetrar en el cuerpo puede seccionar vasos de grueso calibre y producir hemorragias graves, ¿no, verdad? Entonces, el primer paso que el organismo responde fisiológicamente para intentar disminuir la pérdida sanguínea es un espasmo vascular. El vaso tiende a cerrarse, hay una vasoconstricción y con esa forma ya está disminuyendo el volumen de sangre que se pierde por segundo. Después del segundo paso, fíjense que es la formación del tapón o tampón de plaquetas. Entonces aquí viene la lesión por el tiro, arma blanca, arma de pulso cortante, estilete, etcétera. Y entonces hay lesión de la pared del vaso. El primer paso, fíjense, el vaso sanguíneo se contrae, hay vasoconstricción. Aquí está, segundo paso. Primer paso, vasoconstricción. Segundo paso, formación del tampón de plaqueta. Entonces ahí viene la fibrina, viene la malla de fibrina, después las plaquetas se agregan, etcétera, y tienden a taponar el hueco ese que quedó por la lesión vascular. Tercero, formación del coágulo, ¿ya? Entonces aquí, alrededor de esa malla de fibrina, de esas plaquetas agregadas, se forma un coágulo que queda adherido a la pared. 4, proliferación de tejido fibroso dentro del coágulo para cerrar los orificios del vaso lesionado. Entonces vamos a ver que cuando la lesión de la pared vascular es importante, es una lesión grande, es decir, este coágulo recibe tejido conjuntivo y se fibrosa y queda como un parche bien adherido a la pared por varios días, varias horas y días, ¿ya? Hasta que todo eso se pueda cicatrizar bien esa pared, y cosa que si se desprendiera ese coágulo grande rápidamente volvería a sangrar el vaso. Ahora, si la lesión es puntiforme, una lesión mínima en la pared del vaso, se forma el coagulito y después de unas horas
desaparece y la pared está cerrada, no sangra más. Bueno, entonces ese es el mecanismo de la hemostasia. Me olvido que tengo high technology. Muy bien. ¿Qué pasa en el hay que meter el dedo acá. Parece una cosa. Muy bien. Entonces vamos a ver detalladamente. Primer paso, espasmo vascular. Aquí está. Viene la luz y disminuye la hemorragia. Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos formación del tapón plaquetario. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una solución de continuidad. Fíjense que la pared del vaso termina aquí y la pared del vaso comienza aquí. Entonces hay este hueco aquí. Este hueco donde se ve que hay glóbulos rojos, hay glóbulos blancos, después va a haber fibrina, la malla de fibrina, se van a adherir ahí y van a comenzar a formar el coágulo para tamponar ese espacio libre. Dice, al principio se trata de un tapón suelto, que de ordinario bloquea la pérdida de sangre si la brecha es pequeña. Entonces, lo que yo le decía, si la brecha es pequeña, puntiforme, bloquea rápidamente el coagulito, después de unas horas se disuelve el coágulo y no pasa nada. Pero si la brecha es grande, es importante, entonces va a llegar tejido celular subcutáneo, va a llegar más fibrina, más glóbulos, más plaquetas, etcétera, y se va a quedar como un parche y va a quedar horas o días hasta que se cicatrice bien esa pared vascular y después ya se disuelve el coágulo, pero ya fibroso, ¿no verdad? Muy bien, sigamos. Tercero, formación del coágulo. Las sustancias activadoras de la pared vascular traumatizada, de las plaquetas y de las proteínas sanguíneas se adhieren a la pared vascular e inician el proceso de coagulación. Entonces fíjense que aquí el proceso de coagulación, hay factores de coagulación, hay plaqueta, hay fibrina y se forma el coágulo para tamponar el hueco de la lesión traumática de la pared vascular. Y entonces ahora ya vamos a ver con lujo de detalle todo el proceso de coagulación. Primero entonces, en cuarto lugar, ese coágulo se organiza. Llega tejido conjuntivo, más fibrina, más plaqueta. Entonces, dice, una vez formado el coágulo, sigue dos caminos. Se organiza con tejido fibroso, el coágulo ese es duro, grande, que tapona el hueco durante un tiempo, o se disuelve. Ahí usted tiene, cuando la lesión es pequeña, puntiforme, ese coágulo rápidamente, en horas o días, se disuelve rápidamente, queda sellada la pared del vaso, no pierde más sangre. Bueno, en el otro no, se organiza con tejido fibroso y queda un buen tiempo ahí tamponando ese orificio que ha quedado después del trauma, ¿no? Aquí se ve, fíjense, un cuadro así exuberante, el tejido conjuntivo, tamponando, qué sé yo, la brecha del vaso lesionado. Y aquí un mecanismo de coagulación de la sangre, pero fíjense que este mecanismo es grande, lo he puesto nomás como para que ustedes tengan una referencia, porque después vamos a ver el mecanismo íntimo, con todos los 12 factores de coagulación. Ustedes saben que los factores de coagulación casi todos se producen en el hígado, y son 12, y se enumeran en números romanos, del 1 al 12, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos la protrombina. Por acción de un activador de la protrombina se transforma en trombina. Esa trombina actúa sobre el fibrinógeno y lo transforma en fibrina. Entonces, esa es la base del proceso de coagulación, en grande. Pero ahora vamos a ver en detalle
Y aquí lo quiero ver. Primero, vamos a hablar de los procesos tromboembólicos. Yo suelo preguntarlo en el examen final y a veces, a ver, dígame cuál es la diferencia de un trombo y una embolia. ¿Sabe qué? Yo no leí ese capítulo. Sí, un día con la mayor cara de palo. No leyó. Entonces vaya a leerlo. Está dispensado, tiene cero. ¿No? Oiga. Entonces, es importante, pues, porque nosotros justo nos llenamos la boca. Mira, me tuvo un tío que murió de embolia. Tuve otro tío que murió de embolia. Y después yo digo, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre una embolia y una trombosis? ¿Cuál es la diferencia? Una trombosis es un coágulo adherido a la pared vascular y una embolia es un fragmento de ese coágulo que viaja por la sangre y se para un vaso pequeño. Pero ese coágulo, fíjense que a veces también se suelta, ¿no? Eso es el trombo. Entonces, está bien. Pero hay varios tipos de embolia. Porque ustedes que conocen la del coágulo. ¿Usted conoce los tipos de embolia? Nada, ¿no? Hay tres más, pero yo se la voy a explicar. Las embolias, entonces, da para ver ahí la luz, usted que está más, la rubiecita, o usted, el de la gorra, por favor, quieran ver la luz ya. Ya. Entonces, fíjense, embolia, la clasificación que pone así. Uno. Entonces, fíjense que hay cuatro tipos de embolia. Entonces, vamos a definir la diferencia entonces. Trombo es un coágulo anormal que aparece en un vaso sanguíneo. Se coaguló la sangre por una coagulopatía y se forma el trombo y obstruye la luz del vaso. Eso es un trombo. ¿Qué es el émbolo? Es cuando algún elemento ya sólido entra en el torrente circulatorio y tapona un vaso de grueso calibre. El más común y frecuente es, como decía él, que se desprenda un trombo de la pared, circule en el torrente circulatorio y vaya y tapone la arteria pulmonar, embolia pulmonar, que es una de las más graves, pero puede taponar cualquier otro vaso de grueso calibre. Esa es la forma más frecuente. Entonces, ¿qué dice aquí? Es el desprendimiento de un coágulo de su unión fluyendo libremente en el torrente sanguíneo. Muy bien. Pero además de este, fíjense, el primer tipo de embolia, el más frecuente, es el coágulo sanguíneo desprendido de la pared y viajando por torrente circulatorio que va y tapona un vaso de grueso calibre. Segunda causa, gaseosa. ¿Qué será? ¿Tomó Coca-Cola? ¿Tuvo una embolia gaseosa? ¿Dónde miércoles viene ese gas? De aire. ¿De aire? Ya. La mayoría de la gente piensa
ese tipo de embolia se produce, por ejemplo, cuando le están poniendo suero a un familiar, usted va y lo visita a la clínica o al hospital y ya está acabando el suero y todo el mundo grita, anda a buscar a la enfermera, pues si no le va a dar una embolia, pues le va a entrar aire ahí a la vena, ¿no? ¿Verdad? Esto es rarísimo. Puede suceder, está descrito en los libros que alguna vez ha sucedido. Que debería estar con, qué sé yo, 2 horas, ahí 3 horas, 4 horas con el equipo de suero vacío y puede ser que burbujas de aire penetren y lleguen a producir una embolia de tipo gaseoso. Pero esa es la excepción. La principal causa de embolia gaseosa es la que se da en las personas que hacen inmersión en el agua, los buzos, los que hacen caza submarina, ¿ya? Entonces, van a la profundidad, pasando los 15 metros, 20 metros, para poder emerger. Han estado muchas horas ahí con caza submarina, buscando pescado, etc. Y cuando tienen que emerger de la profundidad, tienen que hacerlo lentamente, porque si no, algunos elementos sanguíneos de la sangre, nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, se volatilizan rápidamente y forman burbujas. Y esa es la verdadera, por una subida brusca de un buzo, es decir, de alguien que está haciendo caza submarina, se produce la embolia gaseosa. Entonces, esas bollas de aire, de gas en la sangre, por haberse volatilizado esos gases rápidamente en el torrente circulatorio, es que forma el gas que va a obstruir la arteria y va a llevar una embolia de tipo gaseoso. Tipo grasosa. Comió mucha grasa, comió un chancho y se limpió con la cola. Es un misterio. Bueno, vamos a revelar el misterio. ¿Cuál? ¿Cuál? Como una arteriosclerosis. Como una arteriosclerosis. Van a decir, mierda, placa de ateroma, puta. Qué belleza, ¿no? Pero no tiene nada. Ya. La grasosa es cuando, por ejemplo, hay un accidente de carro, de auto. 2 autos chocan de frente a 100 kilómetros por hora. Mierda, se hacen bolsa, la verdad. Porque a esa velocidad y de frente se suman las 2 velocidades en el impacto. Es como si se choquen con un hormigón armado, una pared de hormigón armado a 200 kilómetros por hora. Entonces, mierda, los que van dentro de esos 2 autos llegan con fracturas múltiples, llaman piernas, ambos brazos, columna vertebral, un desastre, lógicamente. Además de eso, llega el laterío de ahí, que da un prisionero en el laterío, le abre la pared abdominal, llega con la víscera afuera, ¿no, verdad? Y hay que trasladarlo ahí, y debe estar un paciente con las tripas saliendo, ahí hay un pedazo de periódico, un zapato, qué sé yo, no. O sea que es dantesco el cuadro. Yo se lo pinto así, porque usted algún día va a estar en una guardia, ¿no? Guardia es en la Argentina, turnos aquí y plantón en San Carlos, en Brasil. Entonces, ese es el cuadro dantesco. ¿Y qué va a pasar? En ese traumatismo tan grande, los huesos largos, donde está la médula roja, ¿ya? La atricción, el aplastamiento de esos huesos largos, hace que la médula roja de los huesos, ¿qué es la médula roja? El tútano, que decimos nosotros los campas de pura cepa, ¿no? Porque el nombre de la Academia Real de Española es tuétano. Que no creo los cámaras de puta, oye, servirme ese hueso con tótano. ¿Ah? Pero es tuétano. Bien, entonces esa grasita es la médula roja de los huesos, donde se produce en toda la serie roja, blanca, que hemos visto, ¿no? Antes, ¿no? Entonces esa grasita queda circulando en sangre. Y esa grasita de un fémur, del otro fémur, del húmero, del otro húmero, etcétera, a veces después de una semana de estar internado, supongamos 15 días después que el ortopedista, ¿no? Y traumatólogo, nosotros decimos los carpinteros, ¿no? En su maletín tiene serrucho, tiene broca, perforadora, martillo, todo, ¿no? Y viene a componer a los politraumatizados. Sale el paciente y en la puerta del hospital
¡pum!, cae en yesca. ¿Qué fue? Una muerte súbita por una embolia gaseosa. De todo ese material de grasa, como le decía yo, que llegó a juntarse y formar un volumen suficiente como para taponar un vaso. Esa es la causa más frecuente de esta embolia grasosa. Y esta otra, esta va a ser todavía más, es decir, más de ciencia ficción, me van a decir ustedes. Sucede que un paciente que está con un cuadro de una infección en sangre, un cuadro séptico, una septicemia violenta, esos millones de colonias de bacterias se juntan y forman un grumo capaz de obstruir una arteria, así como ustedes lo escuchan, está descrito en los libros. Esas son embolias sépticas. ¿Está bien? Bueno, entonces, después de eso no se van a olvidar más de la clasificación del embolia. ¿Qué miércoles es? Muy bien, entonces estamos ahí. Entonces fíjense que después de eso vamos a ver lo que dice aquí. Etiología de los procesos tromboembólicos. 1. Rugosidad de la superficie endotelial de un vaso, flujo sanguíneo lento por producción de trombina o de otro procoagulante. ¿Ya? Entonces, aquí se está abocando al proceso embólico, que el 90% por coágulo sanguíneo, ¿ya? Que está prendido en la pared, se desprende, va al torrente circulatorio, se tapa. Vamos a ver enseguida, el proceso de coagulación se puede activar de dos formas. Hay una activación intrínseca y hay una activación extrínseca. La extrínseca es la que acabamos de ver. El tipo llevó un tiro, llevó una puñalada, lo suncharon con un estilete, ¿ya? Y le rompieron la pared del vaso. Está sangrando, ¿no, verdad? Ahí se activa el proceso de coagulación por activación externa. Ya van a ver el factor tisular. ¿Qué quiere decir factor tisular? Quedó al descubierto, es decir, parte de la pared del vaso, y eso va a iniciar el proceso de coagulación, ¿verdad? Después tenemos la activación interna. El endotelio del vaso tiene una lisura maravillosa, es un terciopelo, debe mantenerse ahí, porque cualquier rugosidad en el endotelio inicia el proceso de coagulación por activación interna. ¿Y cuál va a ser esa falta de la lisura? La principal falta de la lisura del endotelio son las placas de ateroma, la arteriosclerosis, que está diciendo aquí, ¿verdad? Aterosclerosis. Entonces aquí ya metemos su teoría. Entonces, aquí es porque se alteró la lisura del endotelio. Entonces, la persona a partir de los, no sé, 30, 40 años ya comienza a tener placas de ateroma. Esas placas de ateroma pueden ser que inicien el proceso de coagulación interna, se forma un coágulo, va a ir tapando una arteria, embolia de este tipo. Fíjense que el 90%. Después estas otras son las causas. Muy bien. Otra forma es flujo sanguíneo lento por producción de trombina o de otro procoagulante. Si hay algún trombo grande, masivo, por ejemplo, en la circulación esplácnica, en la circulación torácica, si ese trombo obstruye la circulación se va a volver más lenta. Por ejemplo, en las varices de las mujeres, todas esas colaterales insuficientes de la safena van a hacer que haya un flujo sanguíneo también más lento, y eso predispone a
formar las trombosis, los trombos. Y esos trombos después se desprenden, van a la circulación sanguínea y forman la embolia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso vendría a ser En las atelectaxias, creo que se llama, de las arañitas. atelectasia, las arañas vasculares. Las arañas son rarísimas. Bueno, ella pregunta la atelectasia, esas arañas vasculares. Eso es lo que menos puede preocupar, como le digo, porque en esas arañitas los coágulos que se pueden formar son microscópicos. Y con coágulos microscópicos no hacemos una trombosis, ¿no? ¿Verdad? Que lleve a una embolia y que tenga problemas. Tiene que ser un coágulo grande en la arteria, en la vena porta, en la hepática, en la mesentérica superior, mesentérica inferior, aorta, etc. Para que enlentezca la circulación, y ese enlentecimiento va a llevar a la producción de trombina o que se le dé procoagulante, sustancias que ayudan a la coagulación. ¿Qué quiere decir? Hay patologías que son coagulopatías, pacientes que no coagulan su sangre y tienen hemorragia periódica, ya vamos a ver. Entonces se les da medicamentos procoagulantes que estimulen la coagulación. Entonces muchas veces en la dosificación, por eso la dosificación que van a aprender en farmacología tiene que ser la dosis cierta por un tiempo cierto. O sea, no puede, no, también tengo que la frente aquí sin querer, ¿no? Por esa parte. Bueno, entonces tiene que ser la dosis correcta por un tiempo correcto. Si usted está más de una overdosis, entonces se pasa para el otro extremo. O sea, ese procoagulante, es decir, va a favorecer la coagulación y está bien para prevenir las hemorragias, ¿no es verdad? Pero el exceso de favorecer la coagulación lo lleva al otro extremo, que es la formación de trombo, ¿no es verdad? Entonces, por eso, vamos a ver este par de contactos para. ¿Se apaga? Parece que yo le doy a apagar. Ah, ya sentarse, falta de asiento. Bueno, vamos a ver. Sigamos entonces. Aquí tenemos pruebas de coagulación. Estas tres pruebas son las que se deberían hacer en los laboratorios donde se dan las prácticas de fisiología. Pero generalmente hacemos dos nomás: TS y TC. TS, tiempo de sangría, y TC, tiempo de coagulación. Este tiempo de protrombina necesita un reactivo un poco más caro. Pero dicen que la Gabriel no tiene plata para comprar ese reactivo, mierda, no tiene plata para botar en maracutaya ahí y no tiene presupuesto para eso. Entonces, esa no se hace. Pero ustedes tienen que saber que cualquier cirujano bueno que se preste de ser un cirujano, no un brujo, chamán o yatiri, además de hacer una buena hemostasia, no tiene que operar ni un quirichín, ni un absceso, ni una uña encarnada, si no le hace, si va a hacer un procedimiento quirúrgico, invasivo, donde pueda haber sangrado, y usted no sabe si ese paciente tiene una coagulopatía, y después se va a ver en apuro, tiene que hacer después por lo menos un TS y TC, un tiempo de sangría y un tiempo de coagulación. Mejor si le hace los tres, el tiempo de protrombina también. Y así se va a evitar tener sorpresas desagradables, ¿no? ¿Verdad? Los valores. El tiempo de sangría es de 1 a 6 minutos. Tiempo de coagulación de 6 a 10 minutos. Tiempo de protrombina 12 segundos. Esos valores tienen que fijar. Muy bien. Vamos entonces, sigamos. Y ahí está. Hemos llegado a la que yo les decía. Ahí están las dos vías de la coagulación. La vía extrínseca y la vía intrínseca. Fíjense que yo les decía que la vía intrínseca, traumatismo sanguíneo o contacto con colágeno. Entonces, la vía intrínseca es esa placa de ateroma que estaba prendida
a la luz del endotelio del vaso, se desprende, deja una cosa ahí en lo vivo y ya esa falta de lisura activa la vía intrínseca de coagulación. Y en la otra, la vía extrínseca ya es por un tiro, por una puñalada, etcétera, es una acción directa. Y fíjense que la vía extrínseca comienza con el traumatismo tisular, el traumatismo tisular, y ya va a desencadenar todo este proceso y este otro. ¿Ya? Entonces, si queremos leerlo rápidamente, lo vamos a leer, aquí lo tengo más a mano. Entonces dice, la vía extrínseca comienza con traumatismo celular. Ese factor tisular actúa sobre el factor 7 de coagulación que estaba inactivo y lo activa. Al activarse el factor 7 de coagulación, va a actuar sobre el factor 10 inactivo y lo transforma en factor 10 activado. Ese factor 10 activado más el calcio iónico más el factor 5 actúa, y el activador de protrombina activa la protrombina que se transforma en trombina. Fíjense que esa es la secuencia correcta de toda la vía extrínseca. Ahora, la vía intrínseca, fíjense, comienza con el traumatismo sanguíneo en contacto con colágeno, con la placa de teloma que se desprende, que yo les decía. Entonces el factor 12 de coagulación se activa y pasa de 12 inactivo a 12 activado, y luego ese 12 activado actúa sobre el factor 11 activándolo, más unos mediadores químicos como el cininógeno y la calicreína, más el calcio, van a actuar sobre el factor 9 activándolo. Ese factor 9 ya activado actúa sobre el 8 activándolo, más calcio, es decir, y actuando sobre el factor 10 produce ya la protrombina. Entonces ya ahí hay un entronque de ambas vías. Entonces yo, preocupado de que esto es largo y complicado, buscando otra cosa más simple, y entonces tenemos esto. Está más fácil. Pero aquí también fue peor el remedio para la enfermedad, ¿no? Entonces, yo pensando a mi alumno, ¿cómo miércoles le puedo complicar la vida a esta gente? Entonces, mierda, parece que está encascado. Pero no es así. Piense que tengo la tercera, que ya estaban bien más relajados, ¿no? Entonces, teníamos acá, fíjense, la vía intrínseca, nuevamente factor 12, sobre el factor 11, sobre el factor 9, después sobre el factor 8, sobre el factor 10, factor 5, hasta llegar al entronque con otra vía, que ya es donde está la protrombina, ¿no? Entonces la vía extrínseca con el factor 7, el factor 7 activado, más factores vasculares de mediadores, sobre el factor 10 y el calcio, y ya llega a la protrombina primero, que es el precursor, y la trombina después. Y ahí ya vemos fibrinógeno, fibrina, ya. Entonces yo dije, esas dos anteriores es difícil de memorizar. Puedes hasta memorizarlo y puedes saberlo para el examen, pero capaz que seguro después se olvida inmediatamente, ¿no? Porque son muchos datos. Entonces yo pensando en mi alumno, decía, puta, ¿cómo le facilito la vida a mi alumno? Entonces, puta, ya, demasiado fácil. Sí, esa es La tuca, ¿no? la ruta como dice Bueno. ahí. Entonces, fíjense ustedes, entonces automáticamente agrupamos la vía intrínseca con los factores 11, 9 y 8. 12, 11, 9 y 8. Y en la ruta extrínseca está el factor tisular y el factor 7. Entonces, todos esos factores actuando sobre la vía intrínseca y sobre la vía extrínseca llegan a una ruta común y se unen los factores 10, 5, 2 y 1. Es decir, ahí sobre la protrombina transforma en fibrina, ¿verdad? Entonces creo yo de que esto lo puede memorizar mejor, se puede recordar después de mucho tiempo. Entonces, lógicamente, no le puedo tomar los otros así, ¿no? O van a tener que copiar o van a tener que
Entonces, pero ese sí, este sí lo puede memorizar. Para mí lo que me interesa es que sepan cuáles son los factores de coagulación que entran en juego en la vía intrínseca y en la vía extrínseca. En qué momento forman la ruta común y el resultado final es el mismo. ¿No es verdad? Bien. Vamos siguiente. Trastorno de la coagulación. Entonces fíjense que los trastornos de la coagulación tenemos que son, los principales son 3. Las anomalías de la coagulación pueden deberse a 1, alteraciones en la función plaquetaria. Entonces, ustedes saben que hay 500.000 tipos de coagulopatía, pero de esas 500.000 tipos de coagulopatía, el 80% está causado por estos problemas. 1, alteraciones en la función plaquetaria. 2, trastorno en la síntesis de proteína. 3, trastorno en los factores de la coagulación. Esos trastornos en los factores de coagulación pueden ser adquiridos o pueden ser congénitos. El paciente ya nace con ese problema o lo adquiere durante la vida normal. Entonces, esas son las 3 vertientes de los trastornos de coagulación. Vamos a ver. Entonces, plaqueta, síntesis de proteína y factores de coagulación. Eso es lo que tiene que ver. Trastornos principales de la coagulación. Entonces fíjense que esos 3 ya lo hemos reducido, pero ya sin tanta bla bla bla, en 3 patologías principales. 1, hemorragia por deficiencia de vitamina K. Ese es el primer factor, el primer trastorno. 2, está englobado en esa frase, hemorragia por deficiencia de vitamina K. 2, hemofilia. Y ustedes saben, un trastorno genético, ¿no? Donde las personas sangran por los. Y tercero, trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? Es la disminución de la plaqueta, ¿verdad? Entonces, problema de la plaqueta. Trombocitopenia. Muy bien. Sigamos. Trastornos principales de la coagulación. Entonces vamos a desarrollar un poquito de forma clínica ya estos 3 trastornos. Déficit de vitamina K. Casi todos los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Las hepatopatías como cirrosis, hepatitis, fiebre amarilla, agudas del hígado, deprimen a veces el sistema de coagulación produciendo diátesis hemorrágica. ¿Qué es diátesis? Diátesis es un término médico que quiere decir tendencia. Este paciente tiene una vasculitis y una diátesis hemorrágica, tendencia a sangrar. Este paciente tiene una cirrosis, tiene una diátesis a la hemorrágica, porque no se sintetizan los factores de coagulación en los diabéticos. Este paciente tiene deficiencia de vitamina K, por eso tiene una diátesis hemorrágica. Muy bien, entonces patología del hígado, como cirrosis hepática, después hepatitis, son prácticamente las hepatitis crónicas las que llegan a una lesión, ¿no? Atrofia amarilla aguda del hígado, son las principales. 2, la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hemorrágica que afecta casi exclusivamente a los varones. En el 85% de los casos se debe a anomalías en el factor 7 y a veces en el factor 9 de coagulación. Por lo menos eso tiene que saber de la hemofilia. Que es hereditaria, que ataca casi exclusivamente a los varones y que se debe a una deficiencia o una alteración del factor 7, 8 y 9. Y en tercer y último lugar tenemos el término de trombocitopenia.
define la presencia de una cantidad muy pequeña de plaquetas en el sistema circulatorio. Los resultados son la aparición de hemorragias puntiformes en el cuerpo. Porque ya hemos visto que cuando hay trastorno de hemorragia, hemos dicho que los nombres técnicos de las hemorragias en piel, si son puntiformes, se llaman petequias. Si es un poquito mayor, esquimosis. Si es mayor, rojo morado, por ejemplo, púrpura. Si es mayor, es hematoma. Entonces, esa es la gradación de menos a más de las hemorragias en piel. ¿Verdad? Entonces, eso puede ser los primeros síntomas en todas estas coagulopatías. Bien, seguimos entonces. Grupos sanguíneos, ya es otra clase. Entonces hasta ahí. Inclusive grupos sanguíneos, otro práctico. Muy bien, entonces, con ese único corte, para mañana